Lineamientos metodológicos para la formulación de planes. Somos de la carrera de Economía de la asignatura Planificación Regional, docente licenciado Braulio Ramos Menar, universitarios, Montes de Oca Murillo, Romina Adriana, Ruiz Quispe Michelle Adriana, Sajama Carizaya Lisette, Molina Ocaña Ronald Daniel, Choque Vilelo Jocelyn Marta, del paralelo 5B1 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan Sectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien, PSDI, 2021-2025. Dentro de la estructura y contenido mínimo del PSDI se encuentran, primero, el enfoque político del PSDI. A través de una retrospectiva y análisis interno, debe proyectar el horizonte político mediante el aporte del sector al o los ejes estratégicos del PEDES 2021-2025, reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Diagnóstico del PSDI. El diagnóstico sectorial comienza con una descripción del funcionamiento del sector. Luego se realiza la evaluación del sector en base al cumplimiento de los indicadores definidos en el quinquenio anterior, en un determinado territorio y de acuerdo a la identificación de problemas, para establecer los desafíos futuros conforme a los siguientes aspectos. Descripción del funcionamiento del sector. Para describir el funcionamiento del sector, debe determinar el curso de acción operativo para garantizar el funcionamiento efectivo del sector y su interrelación con otros sectores que contribuyen al sector. Evaluación del sector en el anterior quinquenio. Se debe realizar una evaluación del sector a través del cumplimiento de los resultados, comparando la línea de base establecida en los indicadores programados con relación a los indicadores obtenidos del anterior quinquenio. Estado de situación actual del sector. El estado de situación actual del sector debe describirse en términos cualitativos y cuantitativos, sobre la base de la información presentada en la evaluación del sector en el anterior quinquenio, reflejando de manera objetiva la situación actual del sector, mediante cuadros, tablas, gráficos, etc., que facilite la comprensión del estado de la situación actual del sector y permita la definición de la línea base. Identificación de problemas y desafíos futuros. Una vez identificado el estado de situación actual del sector, se debe identificar los principales problemas que afectaron al sector y plantear los desafíos futuros para el próximo quinquenio. Políticas y lineamientos estratégicos. El Ministerio, cabeza del sector, establece las políticas y lineamientos estratégicos del sector para el alcance del enfoque político, lo cual generará impactos sectoriales en el marco del PEDES 2021-2025. Planificación. La formulación del PSDI desde la perspectiva del sector es la propuesta de implementación de acciones en el marco de las metas y resultados definidos en el PEDES 2021-2025. Asimismo, debe considerar las acciones estratégicas de las entidades y o empresas bajo su gestión y o dependencias relacionadas con el sector. La matriz de planificación del PSDI se divide en 5 partes. En la primera parte se encuentra la descripción de resultados y o acciones sectoriales. Primero, el sector. Se debe colocar el sector conforme a normativa. Responsable. Se debe colocar el nombre del ministerio cabeza de sector encargado de la elaboración del PSDI. Código. Es el número que se le asignará al resultado o acción sectorial concordante con la codificación del PEDES 2021-2025. Descripción del resultado sectorial.
En esta columna se debe escribir un resultado concordante con el resultado del PDES 2021-2025. Descripción de la acción sectorial. En esta columna se debe describir la acción concordante con la acción del PDES 2021-2025 o describir una nueva acción que aporte al sector según corresponda. En la parte 2 se encuentra la descripción del indicador del resultado y o acción. Indicador. En esta columna se define el indicador de resultado o acción sectorial, establecida en el PDES 2021-2025 y o propuesto por el sector según corresponda. Fórmula. En esta columna se describe la fórmula del indicador de resultado o acción sectorial establecida en el PDES 2021-2025 y o propuesto por el sector según corresponda. Línea base. En esta columna, la línea base del indicador del resultado o acción se determina en función a los datos históricos. Como año de referencia se considera el año 2020. En caso de que no exista registro, se tomará el dato del año anterior, especificando entre paréntesis el año que corresponda al 2025. En esta columna se registrará la proyección al año 2025. En la parte 3 de la matriz está la programación física de resultados y o acciones sectoriales. Programación física. En esta sección se establece el dato anual programado del indicador de resultado o acción sectorial. En cada columna anual para todo el quinquenio 2021-2025. Ponderación. En esta columna se establece la ponderación en función al porcentaje de contribución de resultado o acción sectorial al resultado del PDES 2021-2025. Fuente de información del indicador. En esta columna se completa la fuente de información. En la parte 4 de la matriz se encuentra la articulación del sector con el territorio. Territorialización. Los resultados o acciones sectoriales definidas por el Ministerio, cabeza de sector, sus entidades y o empresas bajo tuición, sujeción o dependencia deben determinar la localización territorial, en concordancia con la planificación territorial según corresponda. Finalmente se encuentra el presupuesto quinquenal, donde se encuentra el presupuesto total. En esta columna se registra el presupuesto total del quinquenio 2021-2025, correspondiente a las acciones sectoriales. Programación financiera anual de los recursos para ejecutar las acciones sectoriales. En esta columna se realiza la programación financiera anual de los recursos para realizar las acciones sectoriales articulada a la estructura programática institucional. Se expresa en bolivianos de forma numérica y sin decimales. Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan Estratégico Ministerial PEM 2021-2025. Estructura y contenido mínimo del PEM. En el marco del parágrafo sexto del artículo 16 de la Ley número 777 del SPIE, como proceso vinculado a la planificación sectorial, los ministerios con gestión transversal formularán los planes estratégicos ministeriales siguiendo de forma referencial la estructura y contenido establecido para el PSDI, en el marco de la conceptualización y el propósito específico requerido por la entidad. El diagnóstico institucional parte de un análisis interno y externo de la entidad pública, identificando las capacidades institucionales para avanzar en el cumplimiento de las metas, resultados y acciones del PDES, PCDI, PEM o PTDI según corresponda. El análisis interno y externo consiste en: el análisis interno es evaluar la situación interna de la entidad pública, que consiste en determinar las fortalezas y debilidades
que tiene la entidad al momento de elaborar su PI. El análisis interno debe considerar, entre otras, la estructura organizacional, procesos y procedimientos, recursos humanos, materiales o económicos. El análisis interno deberá sistematizarse en el siguiente contenido: atribuciones, competencias y productos. Evaluación del cumplimiento de sus atribuciones en el último quinquenio. El estado de la situación actual. Estructura organizacional, procesos, recursos humanos, económicos, financieros y físicos. Capacidades y falencias institucionales específicas, fortalezas y debilidades. El análisis interno busca identificar factores internos negativos y positivos que puedan afectar la consecución de los objetivos estratégicos planteados por la entidad, permitiendo diseñar estrategias institucionales a fin de garantizar la consecución de los referidos objetivos. Análisis externo. El análisis externo consiste en evaluar el entorno externo que afecta a la entidad pública, que son factores no controlables por la entidad, como ser coyuntura política, económica o social y casos fortuitos o de mayor. El análisis externo busca identificar factores negativos o positivos que pueden afectar la consecución de los objetivos estratégicos planteados por la entidad, permitiendo diseñar una estrategia institucional que reduzca el riesgo de no alcanzar los referidos objetivos. Elaboración de objetivos y estrategias institucionales. Los objetivos estratégicos institucionales dan cuenta de las aspiraciones que la entidad pública pretende lograr en los siguientes 5 años. Identifica la finalidad hacia la cual debe dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a los objetivos en el marco de sus atribuciones y su enfoque político. En el marco del enfoque político se deben elaborar objetivos estratégicos institucionales correspondientes a los productos sustantivos de la entidad que contribuyen a avanzar en el cumplimiento de los resultados. Los productos administrativos que contribuyen a generar los productos sustantivos de la entidad. Los objetivos estratégicos institucionales deben ser justificados considerando el marco legal competencial, el análisis interno y externo y la contribución de los resultados, el PCDI, el PEM, el PTDI y el PEDES, según corresponda, y deben ser formulados técnicamente. Para ello deben considerar verbo infinitivo, indicador, línea base, meta, objeto, referencia geográfica y temporalidad. Planificación. La formulación del PI de la entidad pública debe considerar una relación causal entre los objetivos estratégicos e institucionales y las acciones estratégicas que desencadenan los mismos. Esa relación lógica y causal debe ser reflejada en la planificación. Para ello debe usarse la matriz de planificación estratégica institucional. La matriz de planificación del PI se divide en 5 partes. En la primera parte se encuentra la identificación del sector, responsable y resultado del PEDES, PSDI, PEM, PTDI, según corresponda. Sector. En sector se debe colocar el sector conforme a normativa. Responsable. Se debe colocar el nombre de la entidad pública encargada de la elaboración del PI, así también el nombre del área organizacional responsable de la acción estratégica institucional. En la segunda parte se encuentra la descripción de los resultados y acciones estratégicas institucionales. COT. Es el número que se le asignará al objeto o acción estratégica institucional concordante con la codificación del PEDES, PCDI, PEM o PTDI, según corresponda. Descripción del resultado institucional. La entidad pública que formula el PI define los resultados institucionales de acuerdo al PEDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. Descripción de acción estratégica institucional. En esta columna, la entidad pública identifica las acciones estratégicas institucionales de acuerdo con los objetivos estratégicos institucionales vinculado a los resultados del PEDES, PSDI,
PEM o PTDI según corresponda. En la tercera parte se encuentra la descripción del indicador y programación física. Indicador. En esta columna se define el indicador de resultado o acción estratégica institucional establecida en el PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. Fórmula. En esta columna se describe la fórmula del indicador de resultado o acción estratégica institucional establecida en el PDES, PSDI, PEM o PTDI según corresponda. La línea base. En esta columna, la línea base del indicador de resultado o acción estratégica institucional se determina en función a los datos históricos. Como año de referencia se considera el año 2020. En caso de que no exista el registro, se tomará el dato del año anterior, especificando entre paréntesis el año que corresponda al 2025. En esta columna se registrará la proyección del año 2025. Programación física. En esta sección se establece el dato anual del indicador de resultado o acción estratégica institucional. En cada columna anual para todo el quinquenio del 2021 al 2025. Ponderación. En esta columna se establece la ponderación en función al porcentaje de contribución del resultado o acción estratégica institucional al resultado del PSDI, PEM o PTDI según corresponda. Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan Estratégico Empresarial y Plan Estratégico Corporativo 2021-2025. El Plan Estratégico Empresarial y Plan Estratégico Corporativo son instrumentos de gestión que definen el horizonte de la gestión empresarial pública y gestión empresarial corporativa. Estas orientan a la toma de decisiones en la empresa o corporación para el logro de sus metas. Denominación e identificación del Plan Estratégico Empresarial y Plan Estratégico Corporativo. La empresa pública, conforme a la normativa, tiene que considerar la siguiente estructura. Para la empresa pública, el plan estratégico empresarial de la empresa debe señalar el denominativo con el cual fue creado la empresa. Para las corporaciones, de igual manera, debemos señalar el denominativo por el cual fue creado. Estructura y contenido mínimo del plan estratégico empresarial y plan estratégico corporativo. Filosofía de la gestión empresarial y corporativa. La filosofía de la gestión empresarial consiste en definir lo que quiere ser la empresa, dónde queremos llegar. Principios y valores empresariales y corporativos. Se debe explicar los principios y valores de la empresa que la empresa pública adoptará para soportar la filosofía de la gestión empresarial y corporativa. Los principios y valores empresariales tienen como propósito ver el comportamiento de los servidores públicos y sus relaciones entre ellas. Diagnóstico empresarial y corporativo. El diagnóstico empresarial y corporativo parte de un análisis interno y externo de la empresa pública. Hablaremos primero del análisis interno. El análisis interno es evaluar la situación interna de la empresa pública. Consiste en ver las fortalezas y debilidades que tiene la empresa, para así llegar a los objetivos que deseamos. Análisis externo. Debemos ver y evaluar el entorno externo que afecta a la empresa pública. Estos factores no podemos controlarlos porque son externos, como por ejemplo la coyuntura política, económica y social. Elaboración de objetivos y estrategias empresariales y corporativas. Los objetivos estratégicos empresariales dan cuenta de las aspiraciones que tiene la empresa pública, a lo que se pretende llegar en 5 años. Identifica la finalidad de estos objetivos y dónde debemos llegar para dar cumplimiento a dichos objetivos. Planificación. La formulación del plan estratégico
empresarial y plan estratégico corporativo de la empresa pública debe considerar una relación entre estos, o entre los objetivos, que serían, que serían los impactos, y las acciones, que serían los productos. La matriz de planificación del plan estratégico empresarial y plan estratégico corporativo se dividen en tres partes. La parte 1 es la identificación del sector y el responsable. En la columna del sector debemos colocar el sector conforme a la normativa. En la columna del responsable debemos colocar el nombre de la empresa pública o corporación encargada de la elaboración del plan estratégico empresarial o plan estratégico corporativo. En la parte 2 vemos la descripción de los objetivos y las acciones estratégicas empresariales y corporativas. Vemos primero el código. En esta parte debemos colocar el código que se asignará al resultado o acción sectorial, concorde a la codificación del Plan Sectorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégicos Ministeriales, según corresponda. Resultado estratégico empresarial y corporativo. La empresa pública o corporación que formule el plan estratégico empresarial tiene que definir los resultados estratégicos empresariales de acuerdo al Plan Sectorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégico Ministeriales, según corresponda. Acciones estratégicas empresariales y corporativas. En esta columna debemos colocar e identificar las acciones estratégicas de acuerdo a nuestros objetivos estratégicos. La parte 3 y última es la descripción del indicador y programación física. El indicador, debemos poner el resultado y acción. En esta columna se define el indicador y resultado de la acción estratégica empresarial o corporativa del Plan Sectorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégico Ministeriales. La fórmula. En esta columna describimos la fórmula del indicador. Línea de base. En esta columna también colocamos el resultado de la acción. Colocamos el año como referencia, el 2020, en caso de que no exista registros anteriores. Si es que existe, lo colocamos los años anteriores. Al 2025. En esta columna se registrará la proyección al año, en este caso 2025. Programación física. En esta sección se establece el dato anual programado del indicador del resultado o acción en cada columna anual para todo el quinquenio 2021 y 2025. Ponderación. En esta columna se establece la ponderación en función al porcentaje de contribución del resultado o acción. Resultado del Plan Sectorial de Desarrollo Integral y Plan Estratégico Ministerial, según corresponda. Fuente de información del indicador. Colocamos la fuente de información. El presupuesto quinquenal. El presupuesto incorpora la inversión pública y el gasto corriente de la empresa pública, que elabora el Plan Estratégico Empresarial y Plan Estratégico Corporativo. Categoría programática. En esta columna debemos registrar las categorías programáticas presupuestarias definidas para la empresa pública o corporación. Presupuesto total. En esta columna se toma todo el presupuesto total del quinquenio de 2021 a 2025. La programación financiera de los resultados para ejecutar la acción. En esta columna se realiza la programación financiera de los recursos de gasto corriente y gastos de inversión para realizar la acción estratégica empresarial o corporativa.
de forma anual. Se expresa en bolivianos, de forma numérica y sin decimales. A continuación vemos la matriz del Plan Estratégico Empresarial y Plan Estratégico de Corporación. 5. Plan Multisectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien, PMDI del 2021 al 2025. Se dice que el Plan Multisectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien será conducida por las entidades públicas de coordinación multisectorial, que son responsables y designadas por norma específica de realizar procesos de planificación y de coordinar acciones gubernamentales en varios sectores. Complementariamente a la planificación sectorial, se formularán los planes multisectoriales del desarrollo integral para vivir bien, con los mismos contenidos mínimos y procedimientos establecidos para el PSDI, en el marco de las definiciones de política multisectorial establecidas por el Estado. 5.1. Contenido y estructura mínimo del PMDI. Los ministerios de coordinación multisectorial estarán a cargo de la coordinación y formulación del PMDI, de acuerdo a las necesidades específicas de coordinación multisectorial bajo las siguientes características. Inciso A. Se seguirá de manera referencial la estructura y el contenido establecido para los planes sectoriales del desarrollo integral y tendrán el mismo procedimiento de aprobación. Inciso B. Articularán las acciones definidas en la planificación sectorial en metas y resultados complementarios, incluyendo estrategias y mecanismos de coordinación multisectorial. Inciso C. Se articularán los planes de las entidades territoriales autónomas, según corresponda, de acuerdo a sus competencias específicas. 5.2. Proceso de formulación del PMDI. Para la formulación del Plan Multisectorial del Desarrollo Integral se debe considerar el siguiente proceso. 1. Normativa que define el multisector. 2. Denominación del plan. 3. Definición de actores por norma. Y 4. El contenido de los planes. 5.3. Normativa que define el multisector. Mediante norma expresa se define el multisector y la temática correspondiente. 5.4. Denominación del plan. La denominación del Plan Multisectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien debe considerar los siguientes aspectos. Inciso A. La denominación multisectorial de acuerdo a la normativa temporalidad del plan. Inciso B. El Ministerio Coordinador y su denominación conforme a la normativa. En este punto podemos dar un ejemplo, que sería el Plan Multisectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien de Trata y Tráfico de Personas de 2021 al 2025 y su ministerio coordinador sería el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. 5.5. Definición de actores por norma. La norma establece la definición de las entidades que participan en el multisector. Asimismo, al Ministerio Coordinador con sus atribuciones correspondientes. 5.6. Estructura y contenido mínimo del PMDI. El Plan Multisectorial del Desarrollo Integral para Vivir Bien tendrá el mismo contenido mínimo y procedimiento establecido para los PSDI en el marco de las definiciones de política multisectorial establecidas por el Estado. 6. Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien, PTDI 2021-2025. Estructura y contenido mínimo. Enfoque político. La entidad territorial autónoma define su horizonte político de desarrollo considerando dónde quiere llegar y qué quiere lograr a partir de sus potencialidades y limitaciones. La construcción del horizonte es participativa y concertada. Se recomienda una descripción breve y concisa. La entidad territorial analizará cuál es su rol respecto al desarrollo integral para vivir bien en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, el PDES 2021-2025. Diagnóstico. El diagnóstico deberá incorporar la evaluación final del quinquenio del primer ciclo de planificación, esto como base para la formulación de acciones nuevas o de continuidad para el quinquenio 2021-2025.
El diagnóstico integral deberá ser el resultado de los avances logrados por la entidad territorial autónoma en los últimos años. Esto comprenderá la descripción de los aspectos más relevantes de la dimensión de análisis para la intervención, de manera concreta y con respaldo técnico y estadístico. Políticas y lineamientos estratégicos. Basados en las orientaciones específicas planteadas para el sector en la Agenda Patriótica 2025 y en el Plan de Desarrollo Económico y Social, cada entidad autónoma municipal establecerá su horizonte de desarrollo, políticas y sus objetivos estratégicos que van a orientar el establecimiento de las metas y de los resultados. Se deben generar las estrategias que la entidad territorial autónoma utilizará para solucionar los problemas identificados en el diagnóstico, que minimizarán el riesgo en la no ejecución de las acciones planteadas en el Plan Territorial de Desarrollo Integral, articulado con la visión de desarrollo de la entidad territorial autónoma y el enfoque político del Plan de Desarrollo Económico y Social. Planificación. La formulación del PTDI desde la perspectiva de la entidad territorial autónoma es la propuesta de implementación de acciones en el marco de las metas y resultados definidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social, mediante las cuales realizará su programación, territorialización de las acciones a ejecutarse en el quinquenio y articulando las competencias para su implementación en la matriz de planificación del PTDI. Formulación de acciones. La programación de acciones deberá estar sujeta a la identificación de necesidades. Estas acciones de mediano plazo se plantearán a partir de los lineamientos estratégicos, como una propuesta de solución al análisis de las necesidades de la entidad. Para una correcta formulación de acciones se debe considerar lo siguiente: los gastos de funcionamiento, gastos obligatorios o por ley y de la inversión pública. Programación física. Se programarán físicamente las acciones de mediano plazo en función al indicador de proceso establecido. Esta programación de acciones debe ser cuantificable. La formulación correcta de la programación física de las acciones va a permitir un mejor proceso de seguimiento. Programación financiera. Debe considerarse el techo presupuestario asignado para cada entidad, priorizando los proyectos de continuidad que se tengan en el municipio, seguidamente de los gastos de ley y finalmente las acciones estratégicas. Todo esto en base de los objetivos determinados por la planificación y la disponibilidad presupuestaria. Territorialización de acciones. Una vez formuladas las acciones, se realizará la territorialización de las mismas, identificando ya sea departamento, región, municipio, área o distrito. Se hace necesario la incorporación de un mapa de jurisdicción territorial, debiendo considerarse principalmente las referidas a las acciones estratégicas de inversión pública y aquellas que la entidad territorial autónoma considere prioritarios. Presupuesto total quinquenal. El presupuesto incorpora los resultados de la inversión pública y gasto corriente, provenientes de los propuestos en cada entidad territorial autónoma. Previamente, con carácter indicativo, se deberá identificar las fuentes de ingresos para un periodo de 5 años, de acuerdo a las acciones para cumplir los resultados comprometidos. Corresponde al presupuesto de recursos por fuente de ingresos, el presupuesto formulado debe estar en el marco del presupuesto plurianual. Matriz de planificación del Plan Territorial de Desarrollo Integral. Se muestran una serie de columnas de las cuales vamos a nombrar las principales. En la primera columna vamos a colocar los lineamientos estratégicos del territorio. En la siguiente columna vemos lo que sería el PGDES, que sería el Plan General de Desarrollo, que va a estar articulado por los 13 pilares correspondientes a dicho plan. Luego tenemos el Plan de Desarrollo Económico y Social, el PDES, que va a articular los ejes estratégicos, las metas, los resultados y las acciones correspondientes a dicho plan. En la columna responsable tenemos las entidades y las áreas organizacionales que van a estar encargadas de la elaboración del Plan Territorial de Desarrollo Integral. Luego tenemos la columna indicador, donde vamos a colocar la fórmula correspondiente a los indicadores que se van a usar
En la línea base 2020 se van a articular los datos históricos correspondientes a dicho año y la proyección que se va a tener al año 2025. En la programación física va a estar articulado el presupuesto para el quinquenio, es decir, que va a corresponder a cada año correspondiendo del 2021 al 2025. Seguidamente vamos a tener la ponderación en cuanto se ha avanzado a dicho plan. Luego la fuente de información y seguidamente vamos a tener la territorialización, donde van a estar correspondiente a su código, ya sea si corresponde al departamento, a la región, al municipio, al área urbana o a un distrito. Luego tenemos el presupuesto total que va a estar elaborado en base a millones de bolivianos. Y por último, la programación financiera que va a estar de igual manera articulado por todo el quinquenio, vale decir del año 2021 al 2025. Lineamientos metodológicos para la formulación del Plan de Gestión Territorial Comunitaria 2021-2025. Los lineamientos tomados en cuenta para la realización de este plan son el horizonte histórico de la nación. Esto hace referencia a las experiencias históricas, a la cultura, a la identidad de estas naciones o pueblos donde se va a realizar este plan. Otro es el estado de situación de la nación, en qué estado se encuentra respecto a lo que es el aspecto sociocultural, ¿no? Donde nos pueda ayudar a extraer información cuantitativa, cualitativa, visual, gráfica, según sea conveniente a la nación. Se debe tomar en cuenta las políticas y lineamientos estratégicos con relación a la economía, a la estructura social, a la gestión de riesgos, gestión territorial, fortalecimiento de los saberes propios e interculturalidad. Para ello, debemos tener la programación de resultados y acciones en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social, el Plan Territorial. También tenemos que tener expuesto lo que es los presupuestos totales quinquenales. Las políticas y lineamientos estratégicos que habíamos mencionado anteriormente respecto a la economía y la producción comunitaria hacen referencia a lo que la mayoría de la población de esta comunidad, a qué se dedica, qué es lo que produce, la estructura social y su gobierno comunitario, ¿no? Su estructura organizacional administrativa, gestión de riesgos y cambio climático, gestión territorial o de la madre tierra, ¿no? Este aspecto es muy importante debido a lo que producen esta nación, el fortalecimiento de los saberes propios e interculturalidad. La matriz de esta planificación es la siguiente. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se tienen que tener los objetivos seleccionados y bien planteados del plan de desarrollo que anteriormente ya se había realizado. No, esta matriz podemos observar aquí el sector es la comunidad donde va a entrar, los responsables, el plano organizacional, el código de este sector, la descripción del resultado, a qué es lo que se quiere llegar con este plan, descripción de la acción, ¿no? El proceso de la planificación, indicador, el resultado. Estos indicadores se desglosa de esta manera y se emite con una fórmula desde qué año hasta qué año se va a tomar en cuenta la programación física, ¿no? En este año, como estamos hablando de este plan general territorial comunitario desde el 2021 hasta el 2025, pues se tiene como una pequeña proyección desde el año base hasta donde termina. La ponderación, ¿no? De estos 5 años se pondera su indicador. La fuente de información, la territorialización. En esta base, pues se toma en cuenta el código, el departamento donde pertenece, la región y el municipio, ¿no? El distrito donde también pertenece. El presupuesto, ¿no? El monto que se tiene especificado y cada año qué monto se va a tomar en cuenta como una pequeña proyección de este presupuesto total.